que hay entre cada dos líneas paralelas y contiguas del grid visible en ese momento de realizar el desplazamiento en la vista 3D. De tal modo que ya estamos viendo que estos nodos o cruces de la rejilla del grid del suelo nos van a permitir posicionar, mover, en definitiva, un objeto para poder situarlo a una determinada coordenada concreta que nosotros deseemos. Esto que acabamos de hacer, habréis observado que lo acabamos de realizar en el suelo, que es donde se ve esta famosa rejilla exclusivamente, es decir, formando ese plano que constituyen los ejes X e Y globales, cuando tenemos dispuesta una vista de usuario, es decir, en modo perspectiva, ¿vale? Pero no es en la única ubicación donde podemos hacer visible el grid del suelo. Hay otros posicionamientos de la vista. Concretamente son las vistas predefinidas ortogonales que tiene Blender y que nos ofrece, ya lo sabéis, con las teclas 1, 3 y 7 del teclado numérico, donde, bueno, empecemos por la 7. La 7 estamos viendo también el grid, aunque en este caso sigue siendo el grid del suelo, ¿verdad? El que vemos. Pero sin embargo, si le damos al 1, que es la que nos proporciona una vista predefinida de usuario, donde podemos ver una y ortogonal, así como el 3, que también es otra vista, en este caso lateral derecha y también ortogonal. En estos casos también vemos el grid, pero en este caso no es del suelo, es decir, no es, esa rejilla no está formando parte del plano horizontal que pasa por la coordenada z igual a 0, es decir, formado por los ejes X e Y, sino en este caso, en el caso de haber apretado o pulsado la tecla 1, que es la de la vista predefinida frontal ortogonal, el grid o rejilla de Blender la vemos en un plano que es vertical y que pasa por el origen de coordenadas, pero en este caso formado por los ejes X y Z. Así como en el caso de apretar o pulsar el 3, también vemos el grid formando un plano vertical que pasa por o que lo constituyen los ejes, en este caso Y, que es el verde, y Z. Bien, pues cuando no se trata de una vista de usuario, insisto, sino que se trata de cualquiera de estas vistas predefinidas, el grid tiene una matización y un complemento añadido, que no ocurre cuando lo veamos en una vista de usuario y en perspectiva. Y consiste en que además del grid formado por estas líneas principales, que ahora explicaré cómo se configuran también, porque también es posible este grid ejercitar sobre él una determinada configuración para ver más líneas, menos líneas, etcétera. Bueno, vamos a decirlo ya cómo se configura este grid, bien sea en estas vistas predefinidas o bien sea en cualquier vista de usuario. En este caso la configuración es válida para cualquier caso. Nos iríamos al panel lateral derecho con la tecla N, el panel de propiedades numéricas, y en la sección display, justamente por debajo de las casillas que antes hemos manipulado para hacer visibles o invisibles los ejes globales, pues justamente por debajo estamos viendo que hay un grupo de 3 casillas numéricas editables, bien numéricamente o bien deslizándolas, el valor, donde vemos que en la primera de ellas pone líneas, line en inglés, escala, scale en inglés, y subdivisiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el número de líneas realmente ahí está expresado como que serían el número de líneas que forma el grid, tanto en un sentido como en el contrario perpendicular, y no es tan así. Realmente el número que ahí atribuyamos o apliquemos es el número de espacios entre líneas, que la mitad están hacia un sentido positivo y la otra mitad hacia el sentido negativo. Es decir, si tenemos 16, pues vemos que hay 16 espacios, no líneas. Y por lo tanto, pues si pusiésemos, por ejemplo, 24, vemos que el grid aumenta de tamaño, se extiende sobre el que había antes, aumentando el número de espacios, no de líneas, aunque ahí pone el line, que es línea, se refiere realmente a los espacios. Vamos a dejarlo como estaba, en 16.
La escala se está refiriendo a el valor de separación que tendrán cada dos líneas paralelas contiguas. En este caso, valor 1, que ya sabéis que las unidades de Blender en principio son adimensionales, salvo que, ya lo veremos en su momento, que efectivamente lo podemos hacer, configuremos Blender para que las unidades de medida del propio Blender las entienda como unidades métricas en algunos de los sistemas métricos que existen, bien el sistema métrico internacional o bien el sistema imperial británico, ¿no? Pero nosotros vamos siempre a dejarlo en principio con unidades adimensionales porque ya tengo yo comprobado que a efectos de subir objetos que hagamos con Blender a Second Life, el dejarlo con unidades adimensionales funciona bien, con lo cual lo vamos a seguir dejando. Entonces, esta unidad que ahí pone es una unidad, sería una unidad de Blender en la que hay de separación entre cada dos líneas paralelas contiguas del grid, de la rejilla, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, si le pusiésemos valor 3, veríamos que la distancia aumenta a ese valor de 3 unidades y, pues por comparación del objeto respecto de la rejilla, ya sabríamos que ahora mismo, como el grid visible es cada 3 unidades, pues al volver a mover el objeto, apretando la tecla control mientras y sin soltarla, vemos que los incrementos son de esta magnitud que he dicho antes, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en 1. Porque yo creo que siempre el estar viendo la rejilla que representen la unidad de medida de Blender, yo creo que siempre viene bien porque nos sirve de alguna manera el grid como regla de medida. Y yo creo que es mejor dejarlo así. El número de subdivisiones se refiere a lo siguiente, que es por lo que estaba diciendo antes, y he ido a recurrir a ver otro tipo de maneras de hacer visible el grid que no sean en el suelo, como era en esas vistas predefinidas. En este caso, el 1 y el 3, aunque el 7 también, pero se sigue viendo el suelo, pero el 1 y el 3 que son las que nos permiten una vista que viene predefinida por Blender, que es ortogonal, y que además en el caso del 1 y el 3, a diferencia del 7, ya no es hace visible el grid en el suelo, sino que lo hace visible en un plano vertical, como he dicho antes. Bueno, pues en cualquiera de estas vistas predefinidas que sean ortogonales, el plus añadido que nos proporciona el grid es que a medida que nos acercamos con zoom, vamos viendo que entre las líneas que antes eran las que representaban la medida unitaria, se hace visible de pronto, a medida que nos acercamos, una subdivisión interna. El número de subdivisiones es justamente ese valor que pongamos en la tercera de las casillas, donde pone subdivision, que por defecto es 10. Pero si, por ejemplo, ponemos 5, veremos que el número de subdivisiones internas dentro de las divisiones unitarias, que vienen definidas por scale, en vez de ser 10, son 5. Esto podremos observar si orbitamos y lo posicionamos en una vista de usuario, vemos que aquí, por mucho que hagamos zoom, no vamos a ver las subdivisiones. Estas subdivisiones las veremos cuando tengamos una vista predefinida ortogonal. ¿De acuerdo? Bien sea el 1, el 3 o el 7. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, porque cuando nosotros tengamos una determinada número de líneas visibles del grid, por eso decía yo antes que mientras apretamos la tecla de control y movemos un objeto, este objeto se va a ir moviendo a incrementos o saltos iguales, y ahora entenderéis por qué decía yo, iguales a las subdivisiones visibles en el momento de efectuar el movimiento. Y digo visibles porque ya estáis viendo que si yo me voy a una vista predefinida de usuario ortogonal, lo visible es algo muy relativo. Algo relativo que depende del nivel de acercamiento o alejamiento, es decir, del zoom que yo tenga efectuado en ese momento sobre mi objeto, es decir, sobre mi grid incluso, sobre mi parrilla. De tal manera que ya no solo afecta a nivel de cuando me acerco, sino que cuando me alejo puede suceder hasta lo contrario. Es decir, que la subdivisión unitaria, que es ahora mismo la única que yo veo, ¿veis? Por ejemplo, vamos a probar lo que se está moviendo de unidad en unidad. Eso lo vamos a hacer incluso visible también a nivel numérico si nos vamos al panel lateral derecho de propiedades numéricas y nos vamos a la primera sección de todas, a la de Transform, donde vemos sus 3 casillas correspondientes a la localización o posición del objeto en el espacio.
Vemos que ahora mismo el objeto está posicionado en el origen de coordenadas, que es x0, y0 y z0. Y vemos que si lo muevo mientras aprieto control, si nos fijamos en esas casillas de coordenadas, vemos que el incremento en este caso de x va siendo de 1 en 1. ¿Lo vamos viendo? Yo creo que perfectamente. Lo mismo en x que lo mismo en y. Incluso, fijaros que si yo doy la orden o herramienta de transformación genérica G, para no restringirlo solo a uno de los ejes, sino que esté libre dentro del plano formado por X y, si yo aprieto y mantengo pulsada la tecla de control, me voy posicionando en cada una de las casillas que se corresponden a incrementos de las distancias de separación entre dos líneas paralelas contiguas, bien en una dirección o bien en la otra, libremente, y vemos en la casilla correspondiente del panel lateral derecho, vemos que las coordenadas que van sufriendo cambios y van variando numéricamente, vemos que adoptan valores con este incremento que digo. Fijaros ahora si yo alejo, como decía, hasta que llega un momento en que esa división unitaria se pierde. ¿Lo veis? Yo acabo de perder la división unitaria. Y ahora, por lo tanto, las divisiones visibles en el grid son cada 10 metros, o cada 10 unidades de Blender. Eso lo podremos comprobar, bueno, cada 5 en este caso, porque la división que tengo visible es de este cariz. Posiblemente pues porque yo, la subdivisión interna que he dejado aquí, ¿veis? Es 5. Vamos a devolverla a su tamaño, a su valor natural, por defecto, que son 10, que yo recomiendo que sean el que se deje, pues porque parece que nuestra mente, la mente del ser humano, funciona muy bien con la operativa numérica derivada de la numeración decimal. Es decir, nos resulta muy fácil tanto multiplicar como dividir por 10 un número previo. Y de esa manera funcionamos casi sin pensar, acertando o equivocándonos lo menos posible, ¿no? Fijaros que ahora vamos a verlo arriba de nuevo en las casillas de coordenadas de posición, que ahora van cada 10. ¿Lo veis? Si yo hago de nuevo el G para verlo mejor, veis que lo tengo libre y en el momento en que pulso control, los incrementos son cada 10. ¿Lo veis? Puedo regresarlo perfectamente a su sitio. En el momento en que yo haga clic, con botón izquierdo del ratón, lo dejo posicionado donde yo quiera. Por lo tanto, acercando, aumentamos la división interna y alejando, disminuimos o hacemos desaparecer divisiones de orden mayor. Haciendo aparecer otras todavía, dejando únicamente como último divisiones todavía de un orden mucho mayor. Esa es la ventaja que nos va a ofrecer, o la posibilidad operativa que nos va a ofrecer el grid del suelo, del suelo en el caso en que estemos, como decía, en una perspectiva de usuario o en cualquier otra posición horizontal o vertical, si son vistas predefinidas de usuario con el 1, 3 y 7. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a pasar a definir otro punto singular o característico de Blender, que no es otro que el cursor 3D de Blender. La importancia que tiene este punto característico o singular bueno, primero se hace visible, vamos a definir cómo se hace visible o por qué está representado este cursor 3D de Blender. No es otra cosa que esa especie de mira telescópica o que está definida por una especie de una cruz de dos rayitas negras, horizontal y vertical, que atraviesan por su centro una especie de círculo constituido por rayitas discontinuas blancas y rojas, que da esa apariencia típica. Si le damos clic con botón izquierdo sobre cualquier punto de la pantalla, vemos que justamente en esa posición de la vista 3D donde hacemos clic, ahí se posiciona el cursor 3D de Blender y lo podemos ver un poco mejor fuera del objeto.
Y resulta, decía, que es este curso, esta mira, esta especie de cursor, en definitiva es un cursor de Blender. Algunos lo llaman flotador por ese aspecto característico, que se asemeja a los flotadores de los barcos, incluso en cuanto a color. Y digo que, primera cuestión, su posición de este punto característico, de este cursor de Blender, va a determinar que en él, allá donde esté en ese momento, en que vayamos nosotros a crear o sacar un nuevo objeto de Blender, ya sabéis, con el menú de añadir, en ese justo sitio donde está situado el cursor de Blender será donde aparezca, donde se haga visible el nuevo objeto. Le doy a control Z para deshacerlo. Esa es una primera característica. Segunda característica que nos va a ofrecer este punto característico, denominado el cursor 3D de Blender, es que podremos, mediante definiendo, como ya veremos ahora un poquito más adelante, cuando defina otro tipo de punto característico de Blender, como son los pivotes de Blender, pues podremos definir al cursor 3D de Blender como un tipo concreto de pivote, de tal manera que las rotaciones y los escalados de los objetos se referirán a él y a ningún otro punto que pudiésemos establecer como pivote, sino que en el momento en que nosotros designemos que el pivote va a ser el cursor 3D de Blender, pues la posición que ocupe pues será referida a ella sobre la que se establezcan las rotaciones y los escalados, como luego más adelante veremos cuando defina los pivotes. Y una tercera característica es que la profundidad que tiene ese cursor 3D de Blender respecto del plano de la vista, cuando digo profundidad me estoy refiriendo ni más ni menos, ya sabéis que la vista define un plano, que es este plano de la pantalla, por decirlo de alguna manera, o si en el caso de que estuviésemos viendo a través de una cámara, pues sería el plano del rectángulo frontal del objeto cámara, es decir, vamos a verlo. ¿Veis? Si yo me voy a ver el objeto cámara, este objeto cámara tiene un marco frontal que define el marco o ventana a través del cual se mira hacia la escena, y ese vértice de la pirámide es donde se supone que está el punto de vista del observador, o el punto de vista genérico de la cámara. Bueno, pues ese marco está definiendo un plano, que ese plano es justamente el plano de la vista cuando yo estoy viendo a través de una cámara. Cuando yo no estoy viendo a través de una cámara, digámoslo así para que lo entendamos mejor, que el plano de esa vista de usuario sería ni más ni menos que la pantalla nuestra, es decir, este plano que define ahora mismo la vista 3D. Bien, pues este plano, sabéis que tiene unas coordenadas locales que serían X, sería el eje X local me refiero, sería un eje horizontal que atravesase horizontalmente la pantalla, mientras que el eje Y sería un eje local, el eje Y local me refiero, sería el eje Y vertical que atravesase de arriba a abajo la pantalla pasando por su centro. Siempre los ejes pasarían por su centro, los ejes locales de la vista pasarían por su centro, como ya hemos definido en clases anteriores. Y el Z, que es el que a mí me interesa para definir esto de la profundidad del cursor, el Z es el eje local de la vista de usuario que salga perpendicular al plano que define la vista. Dicho de otra manera, sería el eje Z coincidiría con los rayos de visión, que salen perpendicularmente al plano de la vista y que, digamos, son con los que nosotros podríamos identificar hacia dónde miramos, cuál es la dirección hacia dónde miramos. Pues esa dirección coincide con la dirección del eje Z de la vista. Entonces, ese eje Z, en él podríamos medir, según esa distancia del eje Z, las distancias que tuviese cada vez que reposicionamos nuestro cursor, dándole a clic con botón izquierdo, pues tendría una distancia desde el cursor al plano de la vista, medido, proyectado sobre el eje Z. Pues eso es lo que podríamos definir como profundidad. Y esto significa que la profundidad que en un momento dado tenga desde una vista concreta de usuario
ese cursor, esa profundidad que tenga, va a ser usada para determinadas actuaciones, para determinadas herramientas o acciones que hagamos con el cursor. Por ejemplo, de hecho, fijaros si funciona esta profundidad del cursor, esta distancia Z medida en el eje Z local al plano de la vista, hace que se defina un plano de trabajo que es paralelo al de la vista, pero que dista del de la vista justamente la distancia que hay desde el cursor 3D de Blender a la vista. Eso lo voy a intentar demostrar de la manera siguiente. Vemos que ahora mismo el cursor está establecido en un determinado sitio, que yo voy a ver, de manera que cuando nosotros hacemos clic, 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 es decir, botón izquierdo del ratón, estamos pulsando, parece que se está situando el cursor en algún sitio que pudiésemos entender que lo reconocemos o que no, o que lo tenemos bien definido y bien localizado donde es. Y no es tan así. Cuando hacemos este reposicionamiento con clic con el botón izquierdo del ratón, continuamente nos puede llevar a situaciones engañosas de creernos que el cursor está situado por encima o bien por debajo del plano del grid del suelo, y cuando nosotros rotásemos la vista o orbitásemos la vista, nos llevaríamos la sorpresa de que ha quedado justamente lo contrario de lo que pensábamos, como es el caso. Parecía que estaba por encima y cuando yo desciendo sobre el grid orbitando veo que está por debajo. Es decir, este reposicionamiento es un tanto impreciso, pero no es impreciso del todo. Del todo, porque la profundidad que estaba yo intentando definir, esta distancia desde el cursor 3D hasta el plano de la vista, define un plano de trabajo. Y un plano de trabajo que decía que es paralelo al de la vista. Un plano paralelo al de la vista que pasa por donde está situado el cursor 3D de Blender, con esa profundidad, con esa distancia. Y esto lo vamos a materializar para hacerlo visible, algo que de otra manera no sería visible, que es utilizando ni más ni menos que una herramienta que tiene Blender que nos permite dibujar a mano alzada, denominada Grease Pencil o lápiz de cera. Este lápiz de cera nos permite dibujar con una serie de tintas, que lo vamos a ver aquí enseguida también en el panel derecho, que o bien podemos desde el panel de propiedades numéricas, es decir, panel lateral derecho, lo podremos hacer visible en un momento determinado, creando una nueva tinta, pero que Blender nos facilita mucho la tarea, no exigiéndonos necesariamente que tengamos primero que establecer o crear ninguna tinta, sino que en el momento en que detecte que nosotros queremos ya dibujar, la tinta la va a crear sola. Eso sí, como la va a crear automáticamente Blender, él es el que va a determinar el color de la tinta y el grosor con que se dibuja. Luego nosotros podremos variarlo, eso sí, tanto el color como el grosor, pero como no estamos nosotros estableciendo de modo intencionado una tinta concreta, pues en el momento de nosotros dibujar, Blender, al entender que queremos dibujar, nos lo va a facilitar creando él por nosotros una tinta con unas características determinadas de inicio. Vamos a verlo. O bien acudimos a esta última pestaña del panel de herramientas o lateral izquierdo, o bien, incluso con atajo, podríamos hacerlo mientras mantenemos la tecla D y damos clic con botón izquierdo del ratón y vemos que ya, de hecho, hemos cambiado la forma que habitualmente tiene el cursor del ratón y ha cambiado a un modo de pincel, de tal manera que podríamos escribir a mano alzada y lo que vamos a realizar es un rectángulo. ¿Vale? Ese rectángulo se supone, si es cierto lo que yo acabo de decir antes, que ciertas operaciones o herramientas de Blender, como en este caso la herramienta de Grease Pencil, trabaja con la profundidad, es decir, con la distancia a la que se encuentre el cursor 3D de Blender. Si eso es cierto, resultará que este rectángulo virtual que yo he dibujado se habrá dibujado en un plano que es paralelo al de la vista, decía yo, pero que dista de ella justamente la distancia o profundidad que tiene ese cursor. ¿Vale? Eso cómo lo observamos o cómo lo vemos, pues orbitando la vista y haciendo que coincida
el plano, la visión que tengamos del plano que acabamos de ver, que la veamos justamente de canto, es decir, como si fuese una hoja de papel y cogiésemos nosotros, orbitásemos la vista con un botón central del ratón y sin soltarlo orbitásemos para posicionarnos con nuestro punto de vista en otro sitio hasta que consiguiésemos ver esa especie de hoja de papel virtual que acabamos de dibujar justamente de canto. Al verla, como ahora mismo la estamos viendo de canto, fijaros qué coincidencia, que no es mera coincidencia, sino que así tenía que resultar que fuese, que el cursor de Blender se ha situado justamente coincidente con ese plano. ¿Lo veis? Si yo ahora orbito y vuelvo a dibujar otro plano, le voy a dar de nuevo a la D. Bueno, quiero observar, fijaros aquí, lo que yo os decía, antes de volver a hacer otro marco u otro dibujito, veis que yo he hecho la observación antes de que cuando empezásemos a dibujar, si no teníamos tinta, Blender no la creaba sola. Para crear una nueva, fijaros que hay aquí un botón que pone New Layer que nos permite crear otra tinta. ¿De acuerdo? Esta nueva tinta va a hacer que la nueva tinta es esta, va a hacer que nosotros, por ejemplo, podamos dibujar en rojo. Esta casilla de activación nos permite que la tinta que esté activa sea la que nosotros designemos con esta casilla. Si yo ahora utilizo la que acabo de crear yo intencionadamente y no la que creó Blender anteriormente, pues lo nuevo que dibuje, bien con el botón Draw, bien con línea, que también podemos dibujar líneas, por cierto, o polilíneas, vamos a usar la orden de polilínea en este caso, veréis que me permite, en este caso, dibujar polilíneas cada vez que yo haga clic con el ratón, pero en este caso con una tinta diferente a la anterior. ¿Vale? Yo le doy o bien al botón derecho o al tecla de escape para acabar. ¿eh? Y vemos que ahora hemos dibujado un nuevo plano que se supone, igual que antes, que se habrá establecido en un plano paralelo a la vista. El plano ya será otro porque he rotado y he orbitado la vista respecto de la que tenía antes, pero el cursor de Blender será el que siga marcando con su profundidad respecto de la nueva vista cuál será la distancia del nuevo plano de trabajo donde acaba de dibujarse el nuevo marco. Si yo vuelvo a orbitar hasta posicionar de canto el nuevo marco, vemos que efectivamente está funcionando la profundidad del cursor. El punto de vista que tenía antes se me escapa por aquí por la izquierda y no lo veo, y eso es lo malo cada vez que orbito, que yo pierdo de vista cuál era la posición de mi punto de vista desde donde dibujé el nuevo marco, de tal modo que al no poder ver dónde yo estaba viendo anteriormente, pues no podré referenciar a ningún sitio para yo poder apreciar si es paralelo efectivamente el plano que he hecho virtualmente visible con este truco, con esta herramienta, o no. Pero os recuerdo, y lo deberíais de saber por clases anteriores, que hay una manera de posicionar el punto de vista en un sitio conocido al cual por poder volver y recurrir a él tantas veces como yo quisiese. Ello es usando precisamente las cámaras existentes, bien la que existe ya o bien nuevas que yo cree. Vamos a usar la que tenemos y dando, ya lo sabéis, al cero, la tecla cero del teclado numérico, yo paso a obtener una vista de usuario, que es por lo tanto en perspectiva, pero vista a través de la cámara activa. Bien, pues si yo hago clic, 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 posiciono mi cursor donde yo quiera y estas nuevas posiciones, una vez más, estarán produciéndose no indiscriminadamente en el espacio, sino que aunque es cierto que varía de posición el cursor 3D de Blender, pero esas nuevas posiciones están circunscritas exclusivamente a un plano de posicionamiento, o reposicionamiento en este caso, que es paralelo a la vista.
Y en este caso, la vista es a través de una cámara. Vamos de nuevo a usar la herramienta de Grease Pencil para dibujar una nueva, en este caso vamos a dibujarlo de nuevo en negro. ¿eh? Vamos a dibujarlo de modo que el marco que hagamos nos va a permitir ver de nuevo virtualmente el plano de trabajo, insisto, será o tendrá la profundidad del cursor 3D de Blender, pero que en este caso, cuando salgamos del plano de la, o sea, de la visión de cámara, sí podremos referenciar a la cámara, que está aquí, y a su marco de visión de la cámara, que representa el plano de la vista que teníamos cuando veíamos a través de ella, y vemos que efectivamente parece que sí es paralelo. Yo puedo volver de nuevo al punto de vista que define la cámara. Esta es la ventaja de trabajar con puntos de vista definidos por una cámara. De tal manera que si yo me posiciono disponiendo totalmente de canto mi plano, el que he dibujado a través de la cámara, veo que efectivamente coincide el cursor de Blender en ese plano. Voy a adelantar un poquito la distancia para que se acerque a la cámara que está ahí a la derecha. Es que he hecho que ahora la profundidad del cursor al plano de la cámara, al plano de mi vista cuando yo vea a través de la cámara, lo he hecho más pequeño, lo he reducido. Desde esta posición de mi punto de vista actual, yo puedo hacer clic, seguirá reposicionándose en un nuevo plano, pero que esta visión desde aquí me permite posicionar mi cursor de manera que ahora la Z a la vista de la cámara, esa que tengo ahí, será menor que antes cuando he establecido y he dibujado este marco negro que vemos ahora ahí de canto, ¿verdad? Bien, pues vamos a ir de nuevo a la cámara y voy a dibujar de nuevo el marco. Incluso lo voy a dibujar hasta solapándolo como el que antes tenía, cuando lo hice a través de la cámara anteriormente. ¿Lo veis? Aparentemente pudiera ser que es el mismo marco, porque lo he hecho intencionadamente solapándolo el dibujo a mano alzada. Pero bueno, yo creo que a nadie se le escapa que si es cierto toda esta teoría que estoy intentando hacer ver, lo que ahora habré hecho con la herramienta de Grease Pencil es dibujar un nuevo marco, pero que no estará en el mismo plano que el primer marco que hice desde el punto de vista de la cámara, sino que será paralelo a él, pero más cerca de la cámara. Vamos a verlo saliendo del punto de vista de la cámara y viendo que efectivamente el nuevo plano, cuando yo lo veo de canto, coincide en la posición en que coloqué al cursor de Blender y que es paralelo no solo a la vista, sino a tantos otros marcos con otras profundidades del cursor yo haga desde ese mismo punto de vista que representa la cámara. Mejor dicho, su vértice, el vértice de la pirámide del elemento geométrico que representa la cámara. Vemos que, por lo tanto, todos estos planos de trabajo desde un determinado punto de vista son siempre planos de trabajo paralelos a la vista. Eso es lo interesante que nos proporciona el cursor 3D de Blender a efectos de utilizar su profundidad. ¿eh? Vamos a borrar todo esto. Borrar, se puede borrar lo que dibujemos con la herramienta de Grease Pencil o bien con la herramienta de borrar, ¿eh? Presionando el botón izquierdo del ratón mientras barremos con el círculo este que aparece una vez que hemos pulsado Erase, o sea, de borrar, pero también de modo mucho más rápido y más fácil podríamos borrar de un plumazo si nosotros borramos directamente las tintas con que están dibujados aquello que hayamos grafiado. ¿eh? Bien, ya sabemos entonces las características y la importancia que tiene en cuanto al trabajo con Blender el uso de este cursor 3D de Blender, donde también podemos jugar con su profundidad, pero ¿cómo podemos nosotros reubicar ese cursor a los efectos de que nos sea útil? Bueno, pues hay diversas maneras de reposicionar el cursor. Vamos a ver algunas de ellas. Bueno, algunas no, vamos a intentar verlas todas.
Una de ellas ya lo sabéis, que es pulsando botón izquierdo del ratón y haciendo tantas veces clic como queramos reposicionar el cursor. Bien sabido es, por lo que acabo de decir antes, que esos nuevos reposicionamientos se estarán produciendo en un plano que es paralelo al de la vista y con la profundidad que en ese momento tiene el cursor de Blender. Profundidad, repito, quiere significar aquí que es con la distancia según el eje Z local de la vista, perdón, el eje Z. Eso, una primera manera de reubicar. Otra, de modo exacto y a nivel numérico, si es que conocemos una posición que nosotros quisiésemos, es yéndonos al panel lateral derecho o de propiedades numéricas y usando la sección que precisamente está dedicada, y así tiene su propio nombre, el cursor de Blender. Esta sección que se llama y pone aquí escrito 3D Cursor. Vemos que tiene 3 casillas de sus coordenadas de posición, de tal manera que si nosotros quisiésemos colocar el cursor en una posición concreta de X1, por ejemplo, y 2 y Z3, sería tan fácil como editar estas casillas y darles el valor que nosotros queramos. ¿eh? Y habremos colocado el cursor justamente en una posición concreta. Otra manera, vamos a recordarla, digo porque ya la sabíais, es utilizando el menú Snap, que tantas veces lo hemos nombrado en la clase anterior. El menú Snap, os recuerdo que era el atajo mayúscula y S de Snap, y decíamos que estaba dividido todas sus opciones en 2 bloques o grupos. El primero de ellos nos permite no mover el cursor, sino mover lo que tengamos seleccionado. Por lo tanto, para mover el cursor nos interesa el segundo grupo de opciones de este menú Snap, que todas ellas se refieren a distintas formas o destinos de donde ubicar el cursor. El primero de ellos, os recuerdo, solamente a nivel de recordatorio, que es ubicar el cursor en aquello que tengamos seleccionado. La segunda opción es ubicarlo en el centro u origen de coordenadas. La tercera opción es ubicarlo en función de los nodos del grid, es decir, fijaros si yo tengo aquí el cursor ubicado y yo en un momento dado le doy a esta opción del menú Snap, que es, vamos a retirarlo para que lo veamos bien y no nos estorbe, cursor to grid, veremos que obliga a la posición actual del cursor a que se mueva para coincidir con uno de los cruces del grid. ¿Lo veis? Insisto que será el grid visible en ese momento. Es decir, si yo tenía, como antes era, aquí posicionado el grid y vemos que con este alejamiento yo el grid visible que tengo es a donde se me ha ido con la operación que he hecho antes. Pero si yo me acerco y hago con ese acercamiento a aparecer una nueva subdivisión, el nuevo posicionamiento no será donde antes, no será aquí. Ya será el más cercano cruce que exista en el nuevo grid visible respecto de donde está situado el cursor. Vamos a verlo, como ahora, si yo elijo la tercera opción del segundo grupo de opciones del menú Snap, vemos que se reposiciona a un cruce de la nueva subdivisión. Si nos alejamos, pasaría 3/4 de lo mismo, que si nos alejamos y yo pierdo de vista determinadas líneas del grid, pues la nueva reubicación será al grid visible, al más cercano, al punto de cruce más cercano. Lo que he dicho antes de la utilidad que tiene donde esté ubicado el cursor para, al hacer clic con ciertas herramientas, como antes ya incluso lo he demostrado con la herramienta Grid Pencil, que dibujaba en un plano de trabajo que tenía la distancia al plano de la vista donde estaba posicionado, o sea, que era con la misma distancia de profundidad que donde estaba situado el cursor. Bueno, pues esa profundidad va a servir incluso también para, como decía, para su reposicionamiento. De tal manera que incluso eso estará funcionando siempre, salvo, hay una excepción, que salvo que tengamos activado en preferencias de usuario, si nos vamos a la pestaña Interface, sí tenemos activado cursor Depth. En versiones anteriores a la 2.7.0, creo recordar que esta casilla venía desactivada. Y a partir de la 2.7 en adelante,
viene activada. Da igual que venga activada o desactivada, lo que me interesa es que sepáis que con ella desactivada, que es justo lo que ahora voy a hacer, ya que estaba activada, voy a hacer ver que este reposicionamiento que yo estoy realizando del cursor, veis con esta profundidad que aquí hay al objeto, cuando yo me sitúo de manera que el objeto tape al cursor, si yo hago clic, clic, clic y lo reposiciono, lo estaré reposicionando según un plano de trabajo que seguirá siendo aquel que marque distancia a la vista que tenía. Si yo mi vista era esta y me acerco incluso, yo pulsando por delante de un objeto, yo con ese objeto no estoy haciendo nada. El objeto no me está influyendo para el reposicionamiento de este cursor. Le da exactamente igual si yo pulso fuera en vacío en el espacio donde no hay ningún objeto, que si yo pulso dentro cuando esa casilla de preferencias que os he mostrado antes no está activada. ¿Lo veis? ¿Veis que si yo me giro y orbito para ver qué ha pasado en una vista un poquito ortogonal a la anterior? Sin embargo, cuando yo tengo esa casilla pulsada, activada, quiero decir, vamos a salvarlo y nos salimos, entonces veis que si yo reposiciono el cursor en zonas vacías de objetos, sigue manteniéndose la distancia, es decir, no varía para nada. Sigue con su distancia a donde yo tuviese la vista. Pero si yo ahora, en ese acto de reposicionar el cursor, le doy donde hay un objeto, por el hecho de tener esa casilla que os he mostrado de preferencia activada, funciona e interviene afectando al reposicionamiento del cursor de manera que le cambia la profundidad, adquiriendo ya no la profundidad que tenía, es decir, no mantendrá la profundidad del cursor y el cursor adoptará una nueva profundidad que es la del objeto que yo acabo de pulsar sobre él. ¿Veis que se posará sobre su superficie? Esto nos va a venir muy bien porque de esta manera podemos posicionar el cursor sobre puntos de la superficie de un objeto. ¿Lo veis?